Hola, buenos días. Estamos ya en directo en el evento. Gracias a todos los que estáis ya siguiendo esta reunión. En primer lugar, vamos a comenzar con unas palabras de Pilar Fernández, la vicepresidenta del Consejo General de Enfermería. Buenos días a todas y a todas. Al primero de nuestros encuentros enfermeros virtuales. Quiero mandar un saludo afectuoso a nuestros ponentes de hoy y a todos los asistentes. Inauguramos este ciclo de debate hablando de dos temas que han sido trascendentales en los últimos meses, como son por el COVID-19 y su impacto en las residencias de mayores, donde el virus ha sido especialmente letal. La COVID-19 ha puesto contra las cuerdas todo nuestro sistema sociosanitario, haciendo estragos en las personas mayores. 7 de cada 10 fallecidos estaba internado en una residencia de mayores. El 60% de los infectados por COVID-19 en España tenía más de 50 años y el 37% más de 70. Su incidencia en la población mayor ha hecho aún más letal la enfermedad en España, porque desde ya tiempo nuestro país envejece. En España, el 19% de la población tiene más de 65 años y el número de octogenarios en alza desde hace años asciende al 6%. Y las previsiones del propio INE confirman que en el 2068 el número de mayores de 65 años llegará a 14 millones de personas y supondrá un 29% del total de la población. Hoy nos acompañan 5 grandes expertos con los que vamos a analizar cuáles han sido nuestros errores en esta tragedia. Queremos saber si al menos hemos aprendido algo de esta crisis para poder mejorar los errores históricos que veníamos denunciando desde hace años en el sector sanitario. No quiero retrasar ni un solo minuto este debate, que por el perfil de los ponentes sin duda va a ser enormemente enriquecedor. Me despido haciéndoles llegar a todos y a todas un saludo muy cordial de nuestro presidente, Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, y les dejo con el moderador Íñigo Lapetra, que es nuestro director de comunicación del grupo del Consejo General de Enfermería. Muchas gracias y bienvenidos a esta webinar. Hola, muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a este webinar, que es el primero de los encuentros enfermeros que vamos a celebrar a lo largo de los próximos meses. Encuentros virtuales en los que, de la mano de grandes expertos, analizaremos la actualidad sanitaria y sociosanitaria española. Hoy nos acompañan 5 grandes expertos, como son Fernando Martínez Cuervo, presidente de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica; Karina Escobar Manero, que es presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, entidad que engloba a todas las asociaciones de pacientes que hay en España; Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de honor de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA; Aurelio López Barajas, de La Puerta, que es CEO de Supercuidadores; y Josep de Martí Vallés, que es director de inforesidencias.com. Muy buenas a todos. No digo ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque esto se va a quedar grabado en Internet, con lo cual, realmente es como si fuese absolutamente atemporal. Muy buenas a todos y bienvenidos a este primer encuentro enfermero, en el que, vamos a ver si somos capaces de analizar cuáles han sido los errores, cuáles han sido los problemas y cuáles son, a lo mejor, las oportunidades que nos ha traído esta tremenda tragedia que es la pandemia por COVID-19. Vamos a establecer un formato a modo de debate televisivo, porque, en parte, como sabéis, tenemos en el Consejo General de Enfermería Canal Enfermero, que es nuestro canal de televisión, y la idea es hacer un debate con ese formato televisivo para buscar entre todos detallar al máximo la información que queremos poner sobre la mesa hoy.
Y vamos a empezar con una primera pregunta, vamos directamente al toro y empezamos con una primera pregunta que quiero formularle a nuestros ponentes, que es ¿qué ha fallado para que la pandemia por COVID-19 haya generado la tremenda tragedia que ha supuesto en el sector sociosanitario en nuestro país, en España? ¿Quién de los ponentes se anima a contestar? Fernando, por ejemplo, que es el presidente de los enfermeros de geriatría. Vamos a ello, Íñigo. Pues nada, gracias por la invitación a la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica. Estamos encantados de estar aquí y esperamos compartir. Sí. ¿Tenemos que activar el audio, Fernando? Fernando, se ha desactivado el audio. Ahora. Ya está. Bueno, pues lo he dicho, gracias por la invitación. La Sociedad Española de Enfermería Geriátrica está encantada de participar en este evento y ojalá podamos poner en cuestión un poco toda la realidad de las personas mayores en las residencias durante esta época COVID-19, ¿no? Decía que la red, ni la red sanitaria ni la red social no estaba preparada para afrontarla ya el virus, la veíamos lejos, pensábamos que de China no iba a salir, llegó a Italia y de Italia pues lo tuvimos en nuestro país, ¿no? El desconocimiento sobre su comportamiento pues, bueno, ha propiciado que nos fuésemos adaptando a los acontecimientos, sobre todo con actualizaciones de protocolo casi semanales, ¿no? A esto había que sumar también las decisiones de las comunidades autónomas, tanto a la hora de realizar las pruebas diagnósticas PCR, a usuarios, a trabajadores, al control de síntomas por parte de atención primaria, a la derivación a hospitales o a centros de tercer nivel, ¿no? En definitiva, tendríamos que haber sido más diligentes con las personas más vulnerables que formaban parte de este mundo sociosanitario, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más se anima a contarnos un poco cuáles han sido los errores? José Martín. ¿Me oís? Bueno, por supuesto saludar a todos los contertulios y también encantado de participar aquí con el Consejo General de Enfermeros. Yo lo primero que tengo que decir, por supuesto, es agradecer la actuación de los enfermeros y los demás profesionales sanitarios a lo largo de la pandemia. Todo lo que voy a decir yo, que voy a ser muy crítico con el Sistema Nacional de Salud, por supuesto, no tiene nada que ver con los profesionales que han sido héroes, como les hemos denominado. O sea, que separemos una cosa de la otra. También, bueno, quiero aprovechar y saludar al patrocinador. Ahora es Dontar. Yo fui el último presidente de Indas, antes de ser Dontar. Me alegro mucho de estar con vosotros. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha fallado? Pues ha fallado una cosa importantísima. El Sistema Nacional de Salud dice, oiga, pero si está usted defendiendo a los profesionales, que son los que realmente componen... No. El Sistema Nacional de Salud ha fallado por la cabeza. Ha fallado lo que se llama la gobernanza. Ha fallado la prevención, pero clarísimamente ha fallado la estrategia, los planes de acción, la coordinación sociosanitaria. Es decir, ha fallado absolutamente todo, hasta tal punto que, porque hay gente que ya ha fallado todo el mundo. No. En la OCDE nosotros ocupamos el último puesto en los países desarrollados en el tratamiento del COVID. Por lo tanto, yo creo que clarísimamente, luego entraremos ya en cuestiones de detalle, digamos que ha fallado la gobernanza. Gracias. Bueno, quien nos ha hablado es Eduardo Rodríguez Rovira, que es el presidente de CEOMA, porque como yo os he nombrado, pero no los asistentes no han visto las caras hasta que vais saliendo, pues he dicho por error Josep Martí, que también quería intervenir, pero se nos ha adelantado Eduardo. Josep Martí Vallés. Muy bien. Muchas gracias. A ver, yo primero querría decir que hay una cosa temporal, y es que la pandemia todavía no ha acabado y estamos intentando saber qué ha fallado. Yo creo que actualmente deberíamos tener un momento de paciencia y de humildad y decir, todavía no sabemos exactamente qué ha fallado en el sector de las residencias. Hay varios niveles. Tenemos un nivel internacional de coordinación de la Organización Mundial de la Salud, un nivel de cada estado, un nivel de las comunidades autónomas, pero si nos centramos en residencias de personas mayores, tenemos el gran problema
primero de saber los números, porque ahora Pilar Fernández nos decía que alrededor de un 70% de personas mayores de las que han fallecido en residencias, pero el London School of Economics, que está recogiendo datos de todo el mundo, el 26 de junio, dice que según sus datos estaría más cerca del 40 que del 70. ¿Por qué? Porque es que sencillamente no sabemos exactamente cuánta gente ha muerto y para saber el porcentaje tienes que saberlo todo y sabemos que como es tan pronto, no se sabe si tenemos que basarnos en el número de gente con diagnóstico, en el número de gente que ha muerto con sospecha o en exceso de mortalidad. Entonces, yo creo que hay que ser un poco humildes y decir, no rompamos todavía lo que tenemos pensando que ha fallado mucho y que ha fallado el sistema sin saber que vamos a afrontar en los próximos años otra posible pandemia, pero vamos a seguir afrontando el reto demográfico y vamos a empezar a afrontar un reto ético. Cuando empecemos a pensar de por qué durante toda esta pandemia en las residencias a los que menos se les ha preguntado qué querían hacer eran las propias personas mayores. Creo que tenemos que tener esta humildad y paciencia y seguir planteando estos problemas en las próximas preguntas que nos vas a ir haciendo. Muchas gracias, Josep. Aurelio, de Supercuidadores, ¿te animas a intervenir? Aurelio, tienes que activarte el micrófono. Los problemas del directo. Perfecto. Sí, en mi opinión, pues por supuesto, siendo cautos, pero creo que ha fallado una falta de previsión e infraestructuras materiales y humanas insuficientes para una pandemia que nunca habíamos vivido y que por tanto no estábamos preparados para afrontarla. Yo creo que debemos de aprender, y esto es un webinar para precisamente aflorar el aprendizaje y las oportunidades que tenemos para afrontar el gestionar de mejor manera la situación actual que tenemos y la que previsiblemente todavía podemos tener en el tiempo. Vale, y ahora una voz absolutamente fundamental como es la voz de los pacientes. Karina, presidenta de la plataforma de pacientes, cuéntanos tú también tu versión, por favor. Encantada de participar en este webinar y siempre de la mano de los enfermeros y de los compañeros que nos acompañan hoy en esta webinar. Nosotros creemos que lo que se ha aflorado aquí son que ya teníamos necesidades sobre necesidades ya existentes, ¿no? Ha habido una falta de tener segmentada aquella población vulnerable, saber dónde estaba y cómo protegerla antes, ¿no? Ha habido un tema de pues no haber llegado antes, pero hay que tener en cuenta que el 95% de las personas de más de 70 años que han fallecido tenían una o varias patologías crónicas. Todo el ámbito de la cronicidad, de la enfermedad, se ha visto realmente, pues, tanto las personas que han cogido la COVID como las personas que no tienen, las personas no COVID, hemos visto un parón de la asistencia sanitaria que ha tenido una situación de empeoramiento, de fallecimientos y, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque nosotros no aguantamos otra oleada, no aguantamos otro parón de la asistencia sanitaria y, por supuesto, que hay que corregir todo lo que ha pasado en las residencias y también no solo en las residencias, sino todos los mayores que viven en soledad, todas las personas con enfermedad crónica que viven solas y que hay que acompañar. Tenemos que generar continuidad asistencial, que es fundamental para las personas con enfermedad crónica, independientemente de su edad, y no olvidarnos tampoco de los familiares y cuidadores que han estado al pie del cañón, que han hecho todo lo que han podido y también se han encontrado sin poder protegerse. Muchas gracias, Karina. Hemos hablado de cuáles han podido ser nuestros fallos, qué problemas hemos tenido en el pasado, pero vamos a ver un poco el futuro, ¿no? El futuro inmediato. Y la pregunta es la siguiente. Hoy en día el coronavirus, lo cierto es que sigue ahí fuera y que están hablando de una segunda oleada en octubre, en septiembre, que no está claro, pero que existe ese riesgo real, ¿no? ¿Creéis que las residencias sociosanitarias han hecho los cambios y las reformas necesarias para poder evitar que vuelva a ocurrir una tragedia de estas características que hemos sufrido en España? ¿Quién se anima el primero? Yo diría Josep de Martí Vallès, por ejemplo, de Infraresidencias, y después Fernando Martínez. Así voy yo estableciendo un poco el orden, si os parece bien. Muy bien. A ver, vamos a ser realistas. Es imposible que se hayan hecho los cambios cuando el mes de marzo empezó y estamos en el mes de julio. Y los cambios, todavía no sabemos cuáles cambios son los más importantes a hacer cuando la pandemia ha afectado a países tan diferentes como Canadá, donde según
el London School of Economics, el 80% de personas ha muerto en residencias, con residencias muy diferentes a nuestras. En Suecia están aproximadamente en el 40 y pico. Entonces, los cambios que se dicen ahora, que están en boga, como puede ser medicalizar, sectorizar, tener más EPIs y tener más test diagnósticos, en una parte de ellos están mejor las residencias ahora que están en marzo. Las residencias tienen más EPIs guardados y un toque de atención y un llamamiento a quien nos escuche. Faltan guantes en las residencias. Tienen EPIs de la parte de arriba del cuerpo, pero están faltando muchos guantes y alguien tendría que hacer algo. En esto están algo mejor. También se está mejor que hay más test disponibles para poder testear a residentes y a empleados y poder sectorizar de una forma mejor. Pero si hablamos de cambios más profundos, como algunos dicen que habría que tender hacia una medicalización, que lo hablaremos después, u otros cambios estructurales de las residencias, por supuesto que no. Los edificios son los mismos que teníamos hace 3 meses. Nadie ha cambiado. Y la otra cuestión, que es la de poder tener más enfermeras. Antes no lo he dicho y agradezco mucho al Consejo de Enfermería esta invitación, pero el hecho de tener más enfermeras en la residencia es que no es de ahora. Es que ya necesitaban más enfermeras antes y hay muchas residencias que sencillamente no las encontraban y abriríamos otro debate diferente, pero que es muy importante. Entonces yo digo, no se han hecho cambios muy importantes, se han hecho cambios superficiales, lo que se ha podido hacer en 3 meses con los recursos que ha habido y con, como decíais muy bien, una gobernanza, digamos, asimétrica que no está siendo lo mismo lo que se está haciendo en diferentes comunidades autónomas. Fernando. Sí, bueno, yo comparto la idea de José de Martí, ¿no? Los cambios están en proceso. Están en proceso y son los cambios que nos ha obligado COVID a modificar ya dentro de nuestra estructura y dentro de nuestras políticas de atención a mayores, también la política de atención a mayores en residencia, que no se puede cambiar de hoy para mañana, ¿no? Lo que sí es cierto es que se han trabajado nuevos protocolos pues de ingreso, de citas, de visitas, de salidas, ¿no? Se ha trabajado también la formación de profesionales, se está trabajando la información a residentes y a familiares. Como bien decía José de Martí, se dispone de más medios, aunque el tema de los guantes es una realidad palpable. Más medios en mascarillas, en EPIs, en batas, en general. Se debería de haber habilitado, pues, por ejemplo, espacios en las propias residencias para poder hacer aislamiento de casos sospechosos o de casos ya confirmados, pero también se está trabajando esa coordinación de salida a ámbito hospitalario o centros de tercer nivel, ¿no? En definitiva, tenemos más información que teníamos hace 4 meses, tenemos más medios y podríamos decir que estamos mejor preparados para esa segunda ola o ese rebrote, ¿no? Ahora, cambios sustanciales, estructurales y de funcionamiento, todavía nos queda camino por recorrer, ¿no? Bien, pues ahora Aurelio López Barajas, ¿estás de acuerdo con los compañeros? Aurelio, te tienes que activar el micro. A ver, vamos a ir activando. Sí. Perfecto. Sí, digo que probablemente no todo lo que se debería, por falta de medios económicos, materiales y de personal ante pues una crisis que no hemos vivido nunca y que por tanto pues por esa falta de previsión pues es muy difícil pues acometerla en un corto plazo de una manera eficaz y eficiente. El tiempo pues nos está haciendo aprender y aprender rápido. A mí me decían, si tienes que coger el coronavirus, mejor que lo cojas cuanto más tarde mejor. Y efectivamente las cifras que nos facilitan el sistema, pues ya la tasa de mortalidad es muy inferior a la del pasado, por lo cual quiere decir que hemos hecho un buen aprendizaje y estamos mejorando. Ahora, faltan todavía medios económicos, materiales y de personal. Y una cosa, un ejemplo que a mí siempre me ha llamado la atención, falta de mascarillas. ¿Por qué no nos han enseñado
a la población española a construirnos nuestras propias mascarillas desde el inicio y a higienizarlas en lugar de tener que esperar a proveernos de mascarillas fabricadas. Es mucho más fácil enseñar a la población a construirse sus mascarillas. De esa manera se evitan costes económicos que muchas familias no pueden soportar de compra de mascarilla, y es un simple ejemplo para mí de cosas que se pueden mejorar. Muy bien, vamos ahora con la voz del otro lado. Estamos ahora escuchando a los profesionales, los expertos, vamos ahora con los pacientes y con los mayores, porque bueno, Eduardo Rodríguez Rovira representa a los mayores, aunque la verdad que tampoco es tan mayor, don Eduardo. Bueno, Eduardo. Bueno, a mí lo que me llama la atención precisamente ahora es que no hay fallecimientos en las residencias. Naturalmente hay que buscar las causas, ¿eh? Hay muchas respuestas a esta pregunta, pero algún cambio ha ocurrido. A lo mejor han desaparecido los que tenían que morirse antes porque eran muy débiles. A lo mejor, bueno, como no dominamos las cifras, como habéis dicho antes, efectivamente no sabemos qué es lo que pasa, pero a mí me ha llamado mucho la atención. No me llama la atención ahora que sean precisamente los jóvenes los que están siendo contagiados, porque claro, la política de comunicación que ha habido a lo largo de estos meses ha sido la de no alarmar, no enseñar, en fin, enseñar los cementerios de Brasil, pero no ¿cómo se llama? Los cementerios españoles, vamos a decir. Es que no me acuerdo cómo se llama. Lo de hielo de Madrid, por ejemplo, que ahí estaban. El tanatorio. Bueno, el tanatorio que se hizo en Madrid. Y por supuesto era no alarmar. Cuando se quitaron a los policías nacionales que habían empezado a ponerse la mascarilla en Barajas y en los aeropuertos españoles, porque se podía alarmar a la formación. Luego además salimos más fuertes. Claro, ¿qué pasa con la gente joven? Sale más fuerte, esto no es una cosa muy importante, además a nosotros nos afecta y naturalmente se está desviando ahí. Ahora bien, la pregunta era en las residencias. Las residencias yo creo que efectivamente, bueno, están preocupadísimas y han hecho muchísimos cambios de higiene, de mantener las distancias, de protocolizar las visitas, etcétera, como habéis dicho hace un momento. Ahora, ¿qué es lo que falta? Precisamente los protocolos generales, lo que yo hablaba antes de lo que es gobernar. Y usted, la coordinación sociosanitaria. Tenemos los protocolos exactamente para qué es lo que pasa cuando una persona en una residencia cae enferma, los circuitos de movilidad están bien establecidos, quiénes van a dónde, porque hay que separarles. En la propia residencia se puede, si no se puede, ¿qué es lo que se hace? Todo eso tiene que estar perfectamente protocolizado y lo tiene que saber la Dirección General de Sanidad, la Dirección General de Servicios Sociales, el hospital, la atención primaria y la residencia. ¿Está eso protocolizado? A mí, en mi opinión, me gustaría saber, a Josep, a los que estáis más metidos en estas cosas, pero yo creo que eso, lo general, lo importante, gordo, cuando se llama y dice, tengo este enfermo, no, usted no puede venir aquí porque tiene ya 80 años. Eso, perdona, oficialmente ya se ha barrido. ¿Pero está protocolizado que si le tienen usted que admitir en algún sitio? Bueno, esa es la pregunta primero. O sea que lo más importante que creo que falta es protocolizar aquello importantísimo. Todo lo que se ha llamado siempre la coordinación sociosanitaria. Eso es lo que es un fracaso total que se ha visto ahora en esta pandemia. Karina, por favor, nos cuentas tu visión respecto a la pregunta. Yo quería no introducir porque eso lo sabemos todos, ¿no? Las personas con enfermedad crónica, independientemente de nuestra edad, los mayores, tienen el derecho a la vida y a ser protegidos igualmente. Quiero decir, tenemos que hacer todo lo posible porque nuestras vidas tienen el mismo valor que las que tienen las personas sanas, las personas jóvenes y el resto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que partir de esa premisa, no dar por hecho que por tener una patología crónica o por tener una edad fallecemos y esto como que no tiene importancia. Por eso tenemos que, para nosotros es fundamental la solidaridad de toda la población, que se sepa que nuestras vidas tienen valor y que al final hay una concienciación, ¿no? del cuidado entre todos, ¿no? El sistema, por supuesto, tiene que estar coordinado, las residencias coordinado con lo sanitario, tenemos que dar respuesta. Conocemos un montón de casos de personas en las residencias que han hecho todo lo posible por proteger a sus mayores y poder, yo que sé, de una manera heroica poderlo hacer, ¿no? Esta gente también pues tiene que ser visible
pero es fundamental la coordinación sanitaria, los protocolos que se tienen que mantener y, por supuesto, los elementos de protección. Pero que quiero que la sociedad entienda que es imprescindible que se protejan y que esto depende de todos, ¿no? Que esta pandemia la tenemos que parar entre todos y que mientras no haya vacuna estamos en una situación de vulnerabilidad absoluta las personas con enfermedad crónica y las personas mayores sobre todo. Muy bien, muchas gracias, Karina. Bueno, están empezando a entrar un montón de preguntas de los asistentes a este webinar. Entonces vamos a introducir un pequeño vídeo para enseñar a los asistentes cómo formular este tipo de preguntas, porque bueno, pues la manera de hacerlo es a través de un chat y no todo el mundo es capaz de encontrarlo, con lo cual, si os parece bien, Raquel, introducimos este pequeño vídeo para enseñar a la gente cómo hacer las preguntas y volvemos con el debate. Y mientras se introduce el vídeo, quería hacer lo mismo que Eduardo Rodríguez Rivera y agradecer a Indas su colaboración para llevar a cabo este debate, que efectivamente pues, es nuestro socio colaborador a la hora de analizar este tipo de situaciones. ¿Está listo el vídeo? Si no, pues mira, voy a seguir preguntando a los ponentes y me avisáis cuando esté. La siguiente pregunta se la voy a hacer a los que han estado dentro de las propias residencias, con permiso de Eduardo y Karina, que son Josep, Fernando y Aurelio. Es cierto que han ocurrido, bueno, que ha sido una tragedia, pero también es cierto que ha habido residencias, ha habido centros que han sido capaces de establecer una barrera y salvar a los mayores, que no entrase ahí el virus. ¿Cómo ha sido posible? ¿Qué es lo que han, no sé si lo sabéis, qué es lo que han hecho para poder establecer esta barrera y bueno, pues protegerse frente al propio virus para que allí no entrase nadie y no hubiese ni un solo paciente, no hubiese ni un solo paciente afectado? Fernando, por ejemplo, acuérdate que tienes que el micro. Sí, gracias, Íñigo. Hombre, efectivamente, cuando se decretó el estado de alarma y se cerraron las residencias, todos fuimos conscientes de que el virus iba a entrar a las residencias por el personal sanitario. El personal, bueno, sanitario y de servicios que trabajaba en las residencias, ¿no? A partir de ahí, el trabajar los contactos ha sido fundamental, ¿no? Algunas residencias optaron, ¿no?, por que los propios trabajadores, ¿no?, se quedaron durante semanas con los propios mayores. Incluso había sistemas de rotación semanales o quincenales, y esto de alguna manera ha facilitado, ¿no?, que el contacto con el exterior no hubiera precipitado, ¿no?, esa entrada del virus. Si bien es cierto que se han implementado un montón de protocolos, tanto de lo que pueda ser la actividad sanitaria como de higiene, ¿no? Las soluciones hidroalcohólicas, las mascarillas, la distancia social, el trabajar la formación o la información con los residentes para que respetaran estas medidas. En algún centro donde hubo ya casos confirmados y positivos, lo que fue el aislamiento, el seguimiento de contactos. En definitiva, todo ello junto con extremar, ¿no?, y aumentar esas medidas de higiene con los productos adecuados para el control del virus, nos ha dado más seguridad y controlar un poco esa propagación del virus, ¿no? Con lo cual, importante, los contactos que ahora tendremos que seguir trabajando, puesto que ya no estamos en la alarma, ya no estamos en el estado de alerta, ya los residentes, los usuarios salen a la calle, ya las familias entran, aunque sea con cita, y en esta época de verano, con todo el tema de las sustituciones, hay un volumen de trabajadores nuevo, ¿no?, con lo cual tendremos que seguir trabajando este riesgo, que es una realidad todavía, ¿no?
Josep de Martí. Bueno, yo vuelvo un poquito en el argumento anterior cuando decimos que hay residencias que han conseguido frenar al virus. Ayer hablaba con una residencia en la zona de Barcelona que ayer se diagnosticó el primer caso. Desde marzo no se le había diagnosticado. Estoy totalmente de acuerdo con Fernando en que hay unas medidas que hay que tomar para evitar que las personas que vienen de fuera metan el virus dentro de la residencia. Pero hay un factor que es un poco, digamos, aleatorio, que es la suerte. Hay grupos de residencias que pertenecen a órdenes religiosas, que pertenecen a empresas, que pertenecen a asociaciones, que aplicando protocolos muy parecidos, teniendo en cuenta principios muy parecidos, han visto como en algunas residencias les ha entrado un poco, en otras les ha entrado y ha causado masacre, no me gusta, ha causado muchas muertes, y en otras, y en muchos casos la mayoría, ha pasado de largo. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que tomar unas medidas, y esas medidas profilácticas, esas medidas de intentar evitar que llegue, hay que tomarlas, pero no hay que caer en la idea de culpar diciendo si ha entrado el virus es que la residencia ha hecho algo más. Mal, porque algunas de las residencias donde más gente ha fallecido, el virus estaba ya dentro cuando empezaron a tomarse medidas. Este virus tiene esta característica del periodo asintomático en el que una persona puede estar enferma, puede ser contagiosa, pero puede no estar sufriendo ningún síntoma, y sabemos que tomar temperaturas, que fue una cosa que se dijo mucho al principio, pues podía haber pasado desapercibido. Entonces, yo digo, hay que estar al día en cuáles son las medidas en cada momento, y hay que tener en cuenta que estamos hablando de ciencia y la ciencia es algo vivo, por lo cual es probable que algo que hoy no hemos pensado sea uso habitual dentro de unos meses. Entonces, diría, hay que seguir los criterios que ha dicho Fernando, los protocolos, irlos actualizando, y después no olvidar que las residencias fueron creadas hace unos 30 años teniendo en la cabeza que fuesen un sustituto del hogar para personas con unas necesidades en las atenciones de la vida diaria. Entonces, no fueron pensadas en muchos casos para tomar medidas de las que se están tomando ahora, con lo cual es muy difícil tomar algunas de las medidas que serían las mejores para evitar los contagios. Se están adaptando muy bien, pero es muy difícil para algunas residencias seguir algunos de los protocolos que sería lo mejor para evitar que entrasen según la situación ahora de la ciencia. Yo, con tu permiso, Íñigo, y sin querer robar más tiempo al resto de compañeros, quizás hay un dato nuevo que ahora se conoce, ¿no? Y el 50 y el 70% de las personas que son portadoras del virus son asintomáticas. Aquí juega un papel importantísimo la detección precoz, o sea, vigilancia epidemiológica, servicios de prevención de riesgos, pruebas rutinarias de detección de virus, ¿no? Creo que las comunidades autónomas, los gobiernos de estas comunidades autónomas tienen que ser muy sensibles para iniciar de forma rutinaria y sistemática este control de trabajadores para evitar que esos asintomáticos, como bien decía Josep Martín, entren, estén y propaguen el virus dentro de los centros. Muchas gracias, Fernando. Aurelio, nos das tu versión, pero acuérdate de encender el micro. Lo tengo encendido. ¿Me oís? Perfectamente, Aurelio, ahora sí. Bien, totalmente de acuerdo con lo que me han dicho nuestros compañeros, y quizás lo único agregar que efectivamente lo más difícil, y ha sido un tema de suerte al inicio, es que no entrase pues la pandemia dentro de la residencia. Cuando ha entrado, efectivamente, las características de cada residencia y la gestión ha podido influir. Me refiero a una residencia que puede compartimentar y distinguir a personas que ya tenían el virus de otras que no lo tenían para evitar la propagación, porque tenían medios, tenían infraestructura, pues estaban mejor acondicionadas para tratar de evitar que se propagase mejor el virus. Una residencia con mayor capacidad
tanto desde el punto de vista de apoyo recibido, de que forme parte de un gran complejo residencial, pues siempre tiene más medios para afrontar esa situación. Pero efectivamente creo que todas las residencias han hecho lo imposible y son héroes y debemos de reconocerlos con independencia de alguna circunstancia excepcional que siempre se produce en cualquier sector. Entonces, yo creo que efectivamente, pues las residencias con mayor infraestructura han tenido más medios para poder hacer una gestión más eficiente, pero todas han hecho lo imposible por dar lo mejor de sí mismas. Bien, pues ahora sí, vamos a ver el vídeo para informarle a los asistentes de cómo pueden preguntarnos a través del chat. Para enviar sus... Adelante. ¿Tienes? Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha. Icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior, encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Fenomenal. Pues bien, vamos a seguir nuestro debate y vamos a hablar un poco de enfermería, que para algo somos el Consejo General de Enfermería y además tenemos el lujo de tener al presidente de la enfermería geriátrica en el debate, a Fernando. Bien, la profesión enfermera lleva muchos años advirtiendo de que no hay suficientes enfermeras en las residencias, que no hay enfermeras en las residencias y que además las condiciones laborales que dan este tipo de centros son en muchas ocasiones tan indignas que ni siquiera las enfermeras quieren trabajar o aceptar este tipo de puestos de trabajo. Lo cierto es que vivimos un nuevo paradigma sanitario en el que pues la media de edad de la gente aumenta en 10 años, está en 43 años, 44 años, creo recordar. Cada vez hay más mayores, cada vez hay gente con múltiples patologías y en esa tesitura lo cierto es que una profesión que tiene la esencia en el ADN el cuidado como es la enfermería es vital para el futuro de nuestra sanidad y para el futuro de bueno, pues un país en el que se pueda vivir y salir adelante, ¿no? Pero en el caso del sector sociosanitario proliferan las críticas respecto a eso, es decir, que no hay suficientes enfermeras, que no hay enfermeras continuamente y que los puestos que se crean son con unas condiciones desde el punto de vista laboral y económico absolutamente indignas. Esto no sé si es así, Fernando, y si es así, pues realmente entiendo que una de las cosas que nos ha enseñado el coronavirus o el COVID, o la COVID, como lo llaman ahora, por ser la enfermedad COVID-19, es que es absolutamente fundamental que en las residencias de ancianos estén expertos en cuidados y en prevención, como son enfermeras, y que un futuro sin enfermeras en las propias residencias sociosanitarias es absolutamente inviable. Bueno, pues introduciendo este mensaje, vamos a empezar con el presidente justo de las enfermeras de geriatría, que son las enfermeras que gestionan pues, todos los cuidados de las personas mayores. Fernando. Fernando, el micro, por favor. Gracias, Íñigo. Comparto contigo las reflexiones de partida. Efectivamente, la presencia de enfermeras dentro del ámbito sociosanitario es un mal endémico que llevamos décadas padeciendo, pero también no deja de ser igual de cierto que quien tiene la potestad, ¿no?, para determinar los ratios de presencia en los centros y especialmente en los centros que tienen algún tipo de convenio con las administraciones públicas, son las propias consejerías de los gobiernos de las comunidades autónomas, ¿no? Con lo cual yo creo que la COVID-19 nos ha podido enseñar a que esos ratios y esos decretos, ¿no?, que regulan la presencia de enfermeras se puedan modificar y se pueda apostar
por la presencia de los profesionales del cuidado por excelencia, ¿no? Ya en más de una ocasión ha salido en este debate la vulnerabilidad y la cronicidad, y aun siendo centros para vivir, ¿no?, las personas mayores son centros donde estas personas mayores se encuentran con pluripatologías, con una cronicidad que tiene que ser atendida, ¿no? ¿Quién mejor que las enfermeras? No solo para abordar las necesidades sanitarias o asistenciales, sino también para aquellas otras de investigación, de docencia y, por qué no, de gestión, ¿no? Aquí a mí me gustaría meter una pieza clave que en los últimos años ya está implantada en el territorio nacional, pero sin embargo hay una mínima apuesta por parte de las administraciones, ¿no?, que es la imagen de la enfermera especialista en geriatría. Y creo que el valor añadido que una enfermera especialista va a poder dar en la atención de las personas mayores en los centros sociosanitarios es importante, y deberíamos de apostar por esta figura, creando no solo las plazas y los puestos o los perfiles para poder implementarla en los distintos centros, pero sino también tenerla en cuenta en cualquier ámbito donde se vayan a tomar decisiones en torno al mayor, ¿no?, porque esas competencias diferenciadas de especialista va a dar un valor añadido, ¿no? Creo que los gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico, tienen que replantearse qué está pasando con el número de plazas de enfermeras que están saliendo a nivel anual, y luego ver por qué razón tan solo no llegan ni a una treintena de unidades docentes multidisciplinares donde se forman a especialistas en enfermería geriátrica. Quizás si realmente epidemiológica y demográficamente vamos hacia una sociedad de mayores y hacia una sociedad donde la necesidad de cuidados va en aumento, que menos que tener presente esta necesidad, ¿no? Fernando, te voy a introducir una clave nueva y luego pasamos al resto de compañeros. ¿Tú crees que en parte este problema puede ser porque las residencias de ancianos, en el caso de las comunidades autónomas, no dependen en ningún momento de las consejerías de salud, sino de otro tipo de departamentos? Y ahí puede que pues, exista esa circunstancia de que, bueno, pues al no ser el departamento sanitario quien se ocupa de estas gestiones, pues a lo mejor hay otras variables que se priorizan frente a las necesidades sanitarias de los propios internos. Bueno, hay una variable de reconocimiento social, ¿no? Parece que el reconocimiento social está más en el ámbito de salud que en el ámbito social, ¿no? La dependencia puede aliviarlo, pero hay otra serie de medidas como la movilidad entre servicios sociales y servicios de salud, la puntuación tanto para la persona eventual, ¿no?, como la que ya pueda tener plaza a la hora de un concurso de traslados, la movilidad, pueden ser elementos que faciliten el que servicios sociales tenga un mayor volumen de enfermeras, ¿no? No solo el que dependa estructuralmente de salud, sino que haya unas condiciones del personal sanitario y del personal de enfermería en concreto que se asemejen en los dos ámbitos, ¿no? Sí es cierto que lo que no podemos estar vivenciando es un deterioro o una disminución del acceso a determinados recursos que tengan las personas que viven en un centro sociosanitario, en una residencia, o que estén en su domicilio, ¿no? Y en determinadas circunstancias y en determinadas comunidades esto ahora está pasando. Bien, yo sé que también has introducido tú también la clave de la falta de enfermeras, ¿no?, de la necesidad de disponer, de contratar más enfermeras de cara a tener o a poder dar respuesta a las necesidades sociosanitarias de la población. Bueno, yo quería apuntar una cosa, que es la COVID lo que ha hecho es, digamos, poner de manifiesto un problema que ya existía.
Y yo digo, el problema, el reto que estaba afrontando el sector geroasistencial en España era un reto triple. Por un lado, afrontar el reto de la atención centrada en la persona, queriendo decir que no podemos dejar de lado a las personas mayores y les hemos dejado de lado durante ya no digo médicamente, nadie les ha preguntado nada. Después había uno de coordinación sociosanitaria y otro también de condiciones laborales en general. Llevamos muchos años creando un sistema que sea barato. Queremos crear un sistema de residencia que le acabe costando a una comunidad autónoma 1.600 euros, 1.700 euros al mes. O sea, si queremos un sistema que valga 1.700 euros al mes y de un servicio mínimamente digno, entonces la gerocultora gana 990 euros, la enfermera, hay poquitas horas de enfermería y la enfermera gana poco dinero. Entonces, tenemos que ser positivos en un sentido. Hemos conseguido crear un sistema low cost que da un sistema digno, pero no excelente en la mayoría de los casos. Si queremos un sistema que sea más digno y más excelente, necesitamos más horas de enfermería, necesitamos que los gerocultores ganen más dinero para tenerlos fidelizados, para que no sea el último recurso trabajar en una residencia como gerocultor. Entonces, esto quiere decir que las administraciones se den cuenta que los conciertos tienen que ser más elevados y que socialmente se acepte que vivir en una residencia teniendo atención 24 horas al día, si es privada, pues tiene que costar quizá 80, 90 euros. Si decimos, la gente no lo puede pagar, ¿vale? Entonces vayamos al low cost, pero no nos exclamemos porque no haya suficientes enfermeras. Yo he visitado residencias en los viajes que hacemos de inforesidencias en 17 países. Hemos hecho 30 viajes. En todos nos dicen que el profesional central de la atención es la enfermería. Pero en el último que hicimos antes de la pandemia a Finlandia, nos dijeron que tienen un problema, que Finlandia, que es un país relativamente pequeño, les faltaban unas 15.000 enfermeras para cubrir las necesidades de las residencias. Y se planteaban construir una facultad de enfermería finlandesa en Filipinas. Porque, y una cosa que choca un poquito, es que el problema de la falta de enfermería, no solamente en residencias, en el sistema de salud, es un problema que hay que afrontar con COVID, sin COVID, solamente diciendo, es que es un problema social, del cual no se habla, pero que deberíamos afrontar todos. Si se subiesen solo los precios, sería, los salarios, sería una solución a corto plazo, porque al final faltan y van a faltar. Cuando tengamos más o menos un 40% más de personas mayores de los que tenemos ahora, con más cronicidad, con más dependencia, vamos a necesitar más. Y se nos están jubilando las enfermeras que tenemos ahora. No sé las cifras exactas, pero me parece que más o menos se jubilan las que están saliendo de las facultades. Con lo cual, tenemos un problema muy serio, que lo único que tenemos que aprovechar es que el COVID nos lo ha puesto encima de la mesa y ahora los políticos se lo podemos enseñar como el problema que es. Y decirle, no puedes esconderlo debajo de la alfombra, esto hay que solucionarlo ya. Y podemos aprovechar, ya sé que es muy triste, aprovechar cosas tristes para mejorar, decir, oye, porque si viene otra pandemia, el tener más enfermeros en residencias, en hospitales, en todo el sistema, va a ayudar a que las cosas salgan menos mal de lo que están saliendo. Gracias, Aurelio López Barajas. Y luego pasamos a escuchar a los pacientes y a los mayores. Yo quería aportar que, en general, tenemos que reconocer y dignificar a todo el sector sociosanitario. No nos podemos permitir exportar enfermeras, médicos o personal cualificado porque aquí no reciban las contraprestaciones adecuadas a la cualificación que tienen. Efectivamente, los salarios en el sector sanitario y social también probablemente hacen que el detrimento del atractivo del sector social, porque tienen unas condiciones salariales deficientes. Por lo cual, yo creo que tenemos la oportunidad de poner en valor la cualificación de todo el sector sociosanitario para que sea atractivo, para que trabajen en España y no se vayan fuera. No nos podemos permitir tener vacantes aquí en España y que se nos vaya nuestro personal, que hemos formado con medios educativos y públicos, en muchos de los casos, aquí en España, y que se nos vaya fuera por falta de recibir unas contraprestaciones salariales adecuadas. ¿Sí? Eduardo, Sí, no,
No, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, no voy a repetir nada de eso, sino simplemente un comentario que hiciste tú de qué pasaría si se unieran, se unificaran en una sola consejería, por ejemplo, las residencias con la atención sanitaria. Como ya ha ocurrido en Madrid, ha ocurrido en Extremadura, ha ocurrido yo era de los más partidarios a ver qué pasaba con eso. El fracaso ha sido total porque fue solamente un tema formal. No se hizo absolutamente nada de contenido de unificación. Hay que ir, naturalmente, a lo que hay que hacer antes de hacer este tipo de cosas, que para mí es esencial, para mí, pero de todas maneras, solamente ese comentario, que han fracasado. Karina, no es simplemente una dependencia estructural, ¿no?, sino también funcional, ¿no? Y por eso el flujo de profesionales tiene que estar normalizado entre los dos sistemas y sin ninguna penalización por estar trabajando en un sitio o en otro, ¿no? Si no, no va a tener el atractivo, ¿no? Van a ser siempre profesionales de primera y de segunda, dependiendo del ámbito donde te vayas a mover. Pues nosotros creemos que las enfermeras son fundamentales en todos los momentos de etapas de nuestra vida, ¿no? Desde los niños que tenemos con cronicidad, en ese apoyo importante que hace hasta los mayores. Para nosotros articulan toda la asistencia sanitaria, son detectores de necesidades y para nosotros, para los pacientes son facilitadores, ¿no? Porque al final ellos afloran y son capaces de responder a necesidades pues urgentes que tenemos, tanto en las residencias como en la atención domiciliaria, como en primaria, como en hospitalaria. Creo que tienen que tener el valor que tienen y estar bien dimensionados y, por supuesto, bien retribuidos, en el sentido que no perdamos talento, ¿no? Porque en este momento tenemos un país que, por sus cambios demográficos y por el aumento de la cronicidad, requiere de la profesión enfermera de una manera muy importante. Bien, pues vamos a ir introduciendo algunas de las preguntas que nos van llegando. La primera de ellas es de Ana Ortiz, que hace la siguiente pregunta. ¿No creen que la implantación total de la enfermería geriátrica en su totalidad en los centros sanitarios y residencias, tanto públicas como privadas, es ahora más que nunca necesario, puesto que estas enfermeras especialistas son las que están capacitadas para gestionar y liderar los cuidados de los ancianos en situaciones complejas? Bueno, simplemente adelantarle a nuestra audiencia, aunque la inmensa mayoría de los lo va a saber, que en España están implantadas 6 especialidades de enfermería. Una de ellas es la enfermería geriátrica. Para disponer de esa especialidad tiene uno que hacer una prueba como la del MIR, denominada EIR, y bueno, pues una vez que la supera, en base a la nota, elegir cuál es la especialidad que hace. El mal endémico o el problema que hay en enfermería es que, bueno, pues no se están respetando en los hospitales, como nos dirá ahora Fernando, que es mucho más experto que esto, no se están respetando, las plazas no se están asignando en base a la especialidad en muchos centros. Yo no sé qué ocurre en el caso de las residencias, nos lo puede aclarar ahora Fernando, y esa situación implica pues que haya una especie de fraude de ley, ¿no? Porque con dinero público se está formando a un montón de enfermeras especialistas en geriatría que luego no tienen la capacidad de trabajar como tales en muchas ocasiones, o que tienen igualdad de condiciones que otra que no tiene tal especialidad. ¿Es así, Fernando? Sí, es así, Íñigo. Plenamente de acuerdo con Ana en el planteamiento que hace y pensar que la sociedad hace ya casi, bueno, cuando se crean las especialidades, ve la necesidad, ¿no?, de crear una especialidad que es la especialidad de enfermería geriátrica. Ya en aquel momento la demografía nos apuntaba hacia esto. ¿Y cuál es la situación? Que la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica ha sacado un documento técnico ya hace 4 años hablando del perfil de la enfermera especialista en geriatría, ¿no? Y donde veíamos que tendría que estar ubicada esa especialista en enfermería geriátrica. Y veíamos que tiene que estar ubicada allí donde están los mayores. Si los mayores están en el hospital, va a tener capacidad de trabajo en el hospital. Los mayores están en atención primaria, con lo cual sí puede ser también una consultora en atención primaria, y cómo no en el ámbito sociosanitario, ¿no?, donde incluso hacíamos una descripción de esos puestos donde podría desarrollar sus competencias, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que estamos esperando todavía que el Gobierno sea capaz de definir, me refiero al Gobierno tanto central como autonómico, de definir puestos de especialista y puestos de especialista de enfermería geriátrica, ¿no? Con lo cual,
esa expresión que has utilizado de fraude de ley, donde hemos estado formando durante los últimos años a casi una treintena de especialistas por año, o por promoción, que han salido y que ahora mismo están ocupando cualquier espacio dentro de lo que pueda ser la sanidad, no tanto en el ámbito sociosanitario, porque va a tener prioridad en la contratación en muchas comunidades autónomas, pero fijaros, no en la contratación para desarrollar sus competencias en el ámbito de la geriatría, sino en cualquier otro ámbito, tanto de especializada como de primaria, ¿no? Con lo cual tenemos que dar un giro a que realmente las personas expertas en mayores trabajen con mayores, ¿no? Y necesitamos que esos perfiles de puesto sean una realidad cuanto primero mejor. Fernando, hablas de una treintena. Yo entiendo que haya 30 especialistas en un país con toda la población mayor que como España es una cifra, entiendo que absolutamente ridícula. ¿Es así? Es irrisoria, efectivamente, Íñigo. A través de la prueba de la competencia estimamos que hay unos 7.000 especialistas en enfermería geriátrica. A partir de ahí tenemos 24 unidades docentes que están sacando más o menos unos 30 profesionales año durante este periodo de vigencia, ¿no? Para una situación demográfica en la cual estamos, realmente es irrisorio. Por eso queremos y llevamos años trabajando, insistiendo en que las unidades docentes multidisciplinares en geriatría tienen que ser una realidad, tienen que potenciarse y que además todas las plazas que hoy están acreditadas salgan a formación, ¿no? Salgan al concurso para que puedan ser ocupadas y se puedan estar formando especialistas. Yo no sé si alguno de los ponentes se anima a hablar de la necesidad de que se implante de manera real la especialidad de enfermería geriátrica en las residencias. Quizá Josep de Martí o Aurelio, en calidad de expertos en las propias residencias y, bueno, los pacientes y los mayores también. Yo digo lo de los mayores, porque yo a Eduardo, que lo conozco desde hace muchos años, no me parece nada mayor. Pero bueno. Josep. Vale, a ver, yo escuchando a Fernando y además conociendo muy bien la organización que él preside, tenemos siempre como el corazón partido, porque por un lado tendría que exigirse, pero si no los hay, es ridículo exigirlo. Entonces, tener normativas que exigen cosas que son imposibles de cumplir nos llevan a esa especie de chiste entre el cumplimiento y el cumplimiento. Porque entonces tendremos un decreto que lo exigirá y después tendremos unos criterios que lo eximirá allí donde no sea posible. Y entonces ya está, ya tenemos el problema que tenemos en España en normativas que exigen que haya un enfermero, pero si tú pones en la lista del INEM que estás pidiendo enfermero y no lo encuentras, entonces te perdonan, entre comillas, al enfermero. Y entonces, no, lo que tenemos que hacer son cosas realistas. Y lo que tenemos es que decir, las residencias tienen que tener el personal mejor que puedan tener, pero que exista ese personal. Entonces, yo sí que quería solo hacer una pequeña discrepancia, una cosa. Muchos enfermeros están fuera de España, pero también no nos engañemos, no todos están huyendo de unas condiciones laborales pésimas. Muchos enfermeros de los que están fuera de España son enfermeros que han acabado la carrera y quieren completar su circuito vital teniendo la experiencia de trabajar en Escocia, donde he visto enfermeros españoles, en Holanda, en Suecia, en Noruega. Hemos visto muchos que están viviendo, quizá compartiendo piso con 4 personas más, pero no han ido necesariamente, algunos sí, pero no todos huyendo. Buscan una experiencia. Lo que tenemos que hacer es hacer atractivo que después de tener esa experiencia vuelvan con un idioma nuevo, vengan con el conocimiento de otro sistema de salud y nos contaminen con conocimiento y nos obliguen a cambiar. Porque si lo que pasa es que se van y nunca es atractivo volver, entonces sí que no volverán nunca. Pero no debemos pensar que es malo
que los enfermeros, una persona que tiene 20 y pocos años, que acaba de una carrera, quiere conocer el mundo y quiere vivir en otro lugar. Esto es fabuloso, esto hay que potenciarlo. Lo que pasa es que hay que potenciar que vuelvan y vuelvan con estos conocimientos. Y digo, yo no sé cómo hay que hacerlo. Lo que sí que no es que me consuele, pero este es un problema que no es un problema español. Es que vas a Alemania y te están hablando de que faltan enfermeros. Vas a Estados Unidos, vas a Francia, en todo el mundo está faltando enfermeros. Y la tentación siempre que es el drenar de talento a Sudamérica, el drenar de talento a África, como hacen otros países, y quedarnos con sus enfermeros y entonces que sea traspasar el problema a otros países que son más pobres, esa tentación existe. Y si hablamos individualmente con cada uno de ellos, quizá cada enfermero te diga, yo quiero mi derecho a venir a España o venir a Europa. Pero con esto no se soluciona el problema. Con esto vistes un santo, pero desnudando a otro. Josep, perdona que un momento que me gustaría introduciros una nueva clave para que sigáis debatiendo. Decía Josep bueno, pues que son muchos los países que tienen el déficit de enfermeras, pero lo cierto es que si vemos cada país en sí, ese déficit de enfermeras depende un poco del concepto que tenga cada país de lo que es el número suficiente de enfermeras. Me explico, España tiene más de un 40% de enfermeras, supera en un 40% el déficit de enfermeras por cada 100.000 habitantes respecto al resto del país, de los países de nuestro entorno europeo. Es decir, tenemos un 40% menos de enfermeras que los países que se equipararían con nosotros. Con lo cual, el déficit de enfermeras en el Reino Unido o el déficit de enfermeras en Francia no es el mismo que el déficit de enfermeras en España. Es decir, probablemente nosotros tengamos un problema mucho mayor. Introduciendo la figura. Luego, la siguiente es los enfermeros que viajan fuera. La inmensa mayoría de los enfermeros encuestados que dicen viajar fuera en su mayoría son de Andalucía, de Extremadura, y ellos dicen que es verdad que para ellos es una experiencia enriquecedora, pero que se marchan ante la imposibilidad de disponer de un contrato digno o un contrato en sí y por tener que trabajar durante horas en vez de durante días. Simplemente os planteo esto porque bueno, son realidades hechas de nuestros propios estudios en sí. Y luego ya, pues introduciendo estas variables, seguimos debatiendo si os parece bien. Yo me gustaría añadir que efectivamente creo que debéis de hacer, los que estáis directamente relacionados con el cuerpo de enfermería, mucho más atractivo los estudios de enfermería. Eso no corresponde únicamente, pues corresponde también a la administración de crear pues sistemas educativos que estén realmente después proporcionados con la salida profesional que se le puede dar. Entonces, no comprendo también por qué el acceso a enfermería llega a tener, teniendo déficit de vacantes, es tan difícil el acceder a realizar la carrera de enfermería, así como es tan difícil acceder a realizar la carrera de medicina, cuando también tenemos vacantes por cubrir. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de que efectivamente no todo el que sale de España es por unas retribuciones salariales deficientes, que lo son, pero al igual que ponemos mecanismos para que salgan y que puedan volver, también tenemos que poner mecanismos para que si tenemos déficit podamos importar enfermeras como se ha hecho en el pasado y se tiene que hacer si tenemos esas vacantes, porque son vacantes, son necesidades que tenemos que cubrir, porque si nuestra escala demográfica pues requiere una mayor atención a nuestros mayores y requiere de mayor número de enfermeras, lo tenemos que cubrir esa demanda, como sea. Sería bueno que sea con profesionales internos, porque en general el sector sociosanitario es un nicho de empleo actual y de futuro impresionante y a la vez no deslocalizable. En un país donde tenemos ahora el problema de empleo y que lo vamos a tener más acuciante en el futuro, ¿por qué no activamos los mecanismos para tener más profesionales en general sociosanitarios, de enfermería,
medicina, gerocultores, para que trabajen aquí, que es un nicho de empleo pues que está creciendo todos los años al ritmo del más del 5% desde el año desde el año 2008, después de atravesar una crisis en las altas a la seguridad social del sector sociosanitario crecen a un ritmo del 5% anual, con lo cual debemos de hacer atractivo esta profesión, tanto de enfermería como del sector sociosanitario en general, para cubrir las necesidades que tienen nuestros mayores y dependientes. Bueno, creo que tenemos que hacer una demanda clara, ¿no?, que ya está puesta encima de la mesa, ¿no? El sistema educativo tiene que dar salida a las necesidades laborales que tiene nuestro país. Somos conscientes de que hay un déficit de médicos, especialmente de enfermería. Si necesitamos formar más enfermeras, de alguna manera tendremos que aumentar el número de plazas en formación. Eso supone también una serie de requisitos como las prácticas asistenciales, tener hospitales universitarios donde puedan desarrollarlas. Bueno, de alguna manera lo que tenemos que hacer es pedir a nuestras comunidades autónomas y a nuestro gobierno central que apueste por potenciar el número de profesionales de enfermería que salen de las facultades, porque la sociedad los necesita. Como bien adelantaba Íñigo, un 40% menos que en Europa, ¿no? Y Europa necesita profesionales, con lo cual estamos hablando de una cifra importante. Y luego, respecto a esos profesionales en el ámbito sociosanitario, decir que nosotros como sociedad abogamos porque conviva la enfermera generalista y la enfermera especialista, ¿no? Con lo cual, en esa convivencia va a tener perfiles profesionales diferentes, puestos singularizados, y vamos a poder aprovechar mejor lo que son las competencias del especialista en determinados perfiles, ¿no? Yo querría decir que para mí el segundo problema del Sistema Nacional de Sanidad es la financiación. Y la financiación afecta a todos los profesionales. Yo cuando veo listas de espera antes del COVID, que eran de 750.000 personas en el sistema sanitario, y en el de dependencia 400.000, perdonad, falta dinero y falta gente, es un problema fundamental del sector. Entonces, hace falta más personal, por supuesto enfermeras, clarísimamente, porque hay ese déficit que habéis dicho vosotros y no voy a entrar en él. Tienen que estar el personal sanitario mejor pagado, porque está muy mal pagado, desde los médicos hasta los auxiliares. Yo no sé qué va a pasar ahora con el ingreso mínimo vital, si los auxiliares en la dependencia, en las residencias, les va a interesar seguir trabajando, sinceramente. Bueno, pero en fin, esto es otro tema. Por lo tanto, el tema de financiación clarísimamente, y luego segundo, simplemente entrar en el tema que habéis anunciado antes de la enfermería geriátrica. Nosotros, en las personas mayores, siempre hemos defendido los geriatras en los médicos y la enfermería geriátrica en la enfermería. Y creemos que se tiene que desarrollar estas especialidades, clarísimamente, simplemente. No, Josep, tú hablabas de que, bueno, pues lo bonito, tenés el corazón dividido porque, por un lado, lo bonito, lo mejor sería el planteamiento que hace Fernando de incluir enfermeras geriátricas y enfermeras dentro de las residencias, pero la actualidad o la realidad implica que no siempre se puede, que en muchas ocasiones no se puede. La pregunta es, pero no, es decir, no podemos quedarnos en esta situación. Entiendo que habrá que planificar a un corto plazo, medio plazo, largo plazo, para poder disponer de esas enfermeras y que se puedan prestar los cuidados necesarios a los ciudadanos, ¿no? Entiendo que, bueno, pues si igual ahora mismo la situación es la que es, pero sí se puede planificar, sí se puede sentar a las fuerzas vivas que correspondan para hacer una planificación y poder disponer de todos estos profesionales. Esta pregunta no es solo para Josep, que aunque lo digo directamente, sino también un poco para el resto, ¿no? Bueno, yo tiendo a ser realista y siendo realista me considero bastante optimista porque comparo la situación a como era hace 30 años. Entonces, estamos mejor que hace 30 años, pero deberíamos estar peor que dentro de 30 años. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Fernando Martínez Cuervo nos acaba de decir,
La clave es que si se están jubilando tantas enfermeras como se están jubilando y además no podemos decir, no, que trabajen hasta los 75, eso fuera, descartado, lo que tenemos que hacer es generar que haya más facultades de enfermería. Pero esto es más fácil decirlo en este entorno en el que todos estamos de acuerdo que cuando hablásemos con ministros de otros ramos, que cada uno vendrá con su prioridad diferente y nos dirá que lo que de verdad hacen falta son puntos suspensivos, otras cosas. Entonces, es probable que en el futuro lo que tengamos es que hacer unos enfermeros que sean mucho más productivos de lo que son ahora porque incorporen nuevas tecnologías de las que ahora ni nos estamos imaginando. Pero no porque queramos que sea así, no porque sea lo mejor. Es muy difícil que una tecnología sustituya el trato humano que te puede dar una persona, pero también es posible que nos veamos obligados a utilizar una enfermería, entre comillas, de segunda, porque sencillamente no haya enfermeros, porque somos especialistas en hablar. Podemos salir de esta reunión todos de acuerdo en que lo que hay que hacer es tener 27 facultades de enfermería más en España, 15 unidades docentes más y tal, y dentro de 2 años no las tenemos. Lo que sí que tendremos es quizá 200 o 300.000 personas más mayores en España. Entonces, yo lo que digo es que tenemos que ser realistas, porque están los prestadores de servicios, que son aquellos que ahora les decimos que lo han hecho mal, que son las residencias, sean las administraciones, sean entidades sin ánimo de lucro, sean empresas. Hemos empezado preguntando, ¿qué ha fallado? Y ya estamos hablando de entidades y empresas que tienen dificilísimo encontrar un trabajador que se llama enfermero, una persona, un profesional en el equipo. Y además tenemos a estos que les estamos diciendo, habéis fallado, tenéis que hacer todas estas cosas más que no hacíais hasta ahora, pero no podéis tocar el precio, esto no puede ser más caro. Es decir, si eres una empresa, pues tendrás que ganar menos dinero. Si es una asociación, una fundación, una orden religiosa, no sabemos. Si eres la administración, tendrás que generar más déficit. Pero estos temas no se están tratando. Entonces, yo lo que voy es que lo que tenemos que ser es realistas. Lo que no podemos hacer es el brindis al sol de decir, vamos a poner en todas las residencias 2 enfermeras 24 horas al día y vamos a hacernos más que una de ellas sea con la especialidad de... ¿Por qué? Porque si no lo hay, conocemos el camino. Entonces empezaremos a hacer excepciones o empezaremos a hacer trampas. Entonces, eso no, lo que hay que hacer es ver qué hay realmente, poner a los más listos a construir esas facultades que hace falta y esas unidades docentes en hospitales y que lo hagan, y entonces, a medida que esto vaya saliendo, pues obligar a todas las residencias públicas, privadas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, a contratar más enfermeros, sabiendo que esto va a incrementar el coste, porque estos enfermeros tendrán que ganar lo que merecen ganar y acabaremos teniendo un sistema, un servicio que es mejor, pero será más costoso. Si no hablamos de que será más costoso, estamos engañando a quien nos esté escuchando. Y será más costoso, aunque lo queramos hacer todo público o queramos concertar con empresas o incluso si solamente quisiéramos concertar con entidades sin ánimo de lucro. El servicio con más enfermería será mejor, pero tenemos que gastar más dinero. Se nos está olvidando el protagonismo de todo esto y Karina y Eduardo lo tiene, me imagino que lo tienen en la cabeza, ¿no? Que es la persona, es el usuario de los centros sociosanitarios y ese usuario tiene un derecho a la salud, ¿no? Y a percibir las prestaciones de salud que el Sistema Nacional de Salud oferta a todas las personas que vivimos en este país, independientemente si vives en tu domicilio o vives en tu residencia, ¿no? Con lo cual, si no hay enfermeras para cubrir las necesidades desde dentro de las residencias, tendrá que haberlas desde fuera, Josep. Entonces, bien planteamos un escenario que es el que tenemos hoy y sabemos por demografía con qué nos vamos a encontrar. Y ese escenario de necesidades tendremos que intentar abordarlo con tiempo, porque si no, dentro de 10, de 20 o de 30 años estaremos hablando de los mismos problemas, ¿no? Y si Finlandia, como tú planteabas antes, se va a ir a hacer a Filipinas una escuela de enfermería para tener profesionales, quizás nosotros tenemos margen de crecimiento donde es una profesión, como bien decía Aurelio, que por sus números clausus tiene una nota de corte elevada, con lo cual hay interés por hacerla. Lo que no tenemos son plazas para poder desarrollarla, ¿no? Y lo que es necesario es que el gobierno sea sensible a que esas plazas se generen para poder tener potencial humano que pueda desarrollar cuidados, ¿no? Poder tener enfermeras, ¿no?
Karina, ¿qué nos cuentas tú? Que te hemos mencionado. Bueno, yo creo que tiene que haber una reflexión muy seria y un compromiso político del modelo social y sanitario que queremos, ¿no? Porque tenemos que tener un Estado que cuide de los más vulnerables. Esta pandemia nos ha mostrado que estamos totalmente pues en una situación endeble, que no se nos puede llenar la boca del coste que tiene la sanidad o lo social, porque al final repercute en la economía y repercute en las personas más frágiles, ¿no? Y yo creo que ese modelo tiene que estar dimensionado y que los profesionales tienen, además de pelear, nosotros los pacientes también peleamos, y los mayores, por tener voz y no tener que además demostrar que necesitamos, ¿no? Demostrar que la enfermería es necesaria es una cosa que está de más, quiero decir. Si buscamos un modelo eficiente, ese modelo eficiente parte, por supuesto, de todos los profesionales sanitarios, pero de la enfermería de una manera pues bastante importante. Yo creo que tenemos que exigir un modelo sanitario y social bien dimensionado, financiado, y que tenga resultados en salud para todos y que no descuide a los más vulnerables. Quiero decir que eso es un compromiso y de toda la sociedad con nosotros y apoyo, por supuesto, a los profesionales sanitarios. Una pregunta que nos plantea los asistentes, yo sospecho que además es muy probable que sea un periodista, un compañero periodista, por el planteamiento que hacen es si creéis como expertos que las residencias públicas han tenido más casos, una masificación mayor de casos que las privadas. Dice que en muchas residencias privadas pequeñas la percepción es que no ha habido apenas casos, mientras que en las residencias públicas ha habido muchos más. No sé cómo... ¿Quién se anima a contestar? Josep, yo te veo ahí como loco para darle al... Esto, si nuestros queridos gobernantes nos lo quisieran decir, ellos tienen los datos. Todas las residencias, desde el día 10 o 12 de marzo, no me acuerdo qué día exactamente, cada día empezaron a enviar a la comunidad autónoma todos los datos de lo que estaba pasando en la residencia. Algunas residencias estaban informando a la comunidad autónoma, al CAP, al centro de salud que les tocaba, al departamento de salud de su comunidad autónoma, al ayuntamiento de la comunidad autónoma, a la delegación, o sea, a fiscalía incluso. Entonces, pero todavía no nos han regalado los datos segmentados por residencias públicas o privadas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ver un programa en televisión que ha decidido investigar una cosa y entonces se selecciona un tipo de concreto de residencia y nos ofrece una visión totalmente cataclísmica sobre ese tipo de residencia. Después hay gente que lo que dice es, no hace falta ir a ningún sitio, solamente a la lógica. Si una empresa quiere ganar dinero, pues entonces ganará dinero a costa del bienestar de los ciudadanos o de los usuarios y les dará igual. Yo no es lo que he visto. Yo trato con empresas, con entidades sin ánimo de lucro y con administraciones y lo que he visto es que casi todas han incrementado el coste. Si ponemos el foco en una en concreto, nos podemos encontrar en una extraordinariamente excepcional, en un buen sentido, en que los empleados se han encerrado en la residencia y han estado muy por encima de lo que se les podía exigir y podríamos encontrar, si hacemos una campana de Gauss, una distribución, unas pocas residencias dentro de las 5.300 que lo hayan hecho excepcionalmente mal. Ni unas ni otras son el retrato de lo que ha sucedido. El retrato de lo que ha sucedido está base en el medio y lo que tenemos es un sistema que se ha visto atacado, digamos, por un virus para el que no estaba preparado, en el que se les avisó tarde, que han recibido instrucciones diferentes, a veces contradictorias, que no se les ha dado el suficiente material y no podían acceder en el mercado a la compra de ese material EPI porque la compra estaba limitada, que no podían hacer test porque en su momento estaban muy limitados y las administraciones eligieron concentrarlos en la salud y no en los servicios sociales y que encima se vieron a partir de un momento bajo una lupa y bajo un escrutinio y una crítica muy importante por parte de los medios porque nuestra ministra de Defensa dijo un día que en las residencias se habían encontrado cadáveres conviviendo con residentes, con lo cual la opinión pública empezó a pensar que si alguien moría en un hospital moría por COVID, pero si moría en una residencia moría por mal funcionamiento. Entonces, yo creo que esto es digamos, un retrato de lo que ha sucedido con los datos que tenemos. Si en públicas o privadas ha muerto más o menos gente, lo tiene todo, en algún sitio del gobierno lo tienen, pero han decidido de momento no compartirlo con los ciudadanos. Además de pública y privada, yo creo que hay otras variables en escena, ¿no? ¿Tenía enfermera? ¿Qué horas de enfermera tenían? ¿Tenían médico? Y sobre todo, estructura, ¿no? ¿Las habitaciones eran individuales
¿Eran dobles, triples? ¿Los metros cuadrados de zonas comunes eran amplias como para poder albergar con seguridad a todos los usuarios sin falta de tenerlos confinados en la habitación? Son una serie de variables que nos tienen que hacer replantear cuál es la situación que nos ha llevado, ¿no?, el COVID, para ver ese nuevo perfil residencial o ese nuevo modelo de residencia hacia el cual queremos ir y hacia el que inevitablemente tendremos que ir con seguridad, ¿no?, para el usuario que allí esté, ¿no? Curiosamente, cuando el vicepresidente primero amenazó con la nacionalización de las residencias privadas, aquel mismo día aparecía en la prensa el primer dato que yo he visto de la diferencia entre muertes en privadas y en públicas en las juntas forales de Álava, que allí mismo se estuvo debatiendo el tema. Y curiosamente, las muertes en las residencias públicas fueron muy superiores a las muertes en las residencias privadas. Yo entonces pedí a ver si alguien tenía más datos, pero claro, yo creo que las comunidades autónomas, como esos datos son muy privados suyos, los públicos, no quieren ponerlos al público, no quieren compararlos. Pero lo último, antes de salir yo de Madrid, lo último que se hacía era cerrar la residencia de mayores pública más importante de España, el doctor González Bueno, que debe tener como 400 internos. Bien, pues yo también estoy interesadísimo en saberlo, porque claro, cuando alguien te dice voy a tomar una acción casi como de castigo a las privadas para pasarlas a las públicas, a ver si ha sido al revés. Simplemente lo dejo. Y antes sobre un tema que sí me quería haber intervenido, que era sobre el tema naturalmente financiero, porque yo digo que después de la gobernanza el segundo problema del Sistema Nacional de Salud es el financiero. Bueno, es que hay, me sale la misma palabra que te salía a ti, Josep, aprovechar el tema del COVID. Todo el mundo ha dicho que lo más importante es la salud, antes que la economía. Oís a cualquier representante político de cualquier comunidad o de cualquier ministerio, ¿qué es lo primero que dicen? Bueno, si es lo más importante, la financiación se tiene que manifestar ahí. Y, por supuesto, todos los ministerios van a estar pidiendo más financiación para lo suyo. Pero es que se ha dicho oficialmente que lo más importante, y además lo hemos visto, sencillamente cuesta 45.000 o 50.000 muertos, lo más importante es la financiación, es la sanidad. Simplemente ese pequeño comentario sobre lo anterior, que hay que ser optimistas para poder sacar más dinero para la sanidad. Bueno, la siguiente pregunta nos la hacen, voy a mezclar dos asistentes, las dos enfermeras, y hablan de la asistencia domiciliaria. La primera de ellas se la plantean directamente a Josep Martí, aunque yo creo que, si me permitís, vamos a dirigírsela al resto, porque creo que tenéis mucho que decir todos y cada uno de vosotros. ¿Se debería potenciar a partir de ahora la atención domiciliaria en detrimento de la atención en residencias? Y una pregunta muy parecida nos hace Piedad, que es una enfermera de la Comunidad de Madrid, donde dice que, bueno, pues los centros de día, en cuanto a la atención, bueno, no es atención sanitaria, pero también son centros de día, dicen que ahora nos están ingresando pacientes muy graves con ictus, infartados, anquilosados. No ha sido nada positivo tener a nuestros mayores encerrados en casa y cerrar los centros de día. Creo que si hay un repunte habría que afrontar esto de otra manera. Pues con una mezcla de estas dos preguntas os lo pongo encima de la mesa a los cinco. ¿Quién se anima a empezar? Pues sí. Bueno, yo creo que totalmente de acuerdo con la enfermera que apuesta por el tema de los centros de día. El parón que hemos tenido ha supuesto un problema bastante importante en nuestros mayores y en las personas dependientes que acudían a los centros de día. Ha habido un deterioro cognitivo, un deterioro y empeoramiento de la salud en general, de movilidad y también una situación familiar en casa complicada, con un 20% más de conflicto familiar pues, que el que se había previamente, ¿no? Creo que los centros de día, todo el tema de rehabilitación, tanto desde los niños hasta los mayores, gente con ictus, con daño cerebral, con lesiones medulares, con una situación muy complicada, han empeorado mucho y ellos también son víctimas de la pandemia y en este momento no son visibles en ningún sitio. Tenemos que buscar modelos, mientras no haya vacuna, primero, para los no COVID,
de la asistencia sanitaria, pero también en la asistencia social. Estos centros, si se vuelven a cerrar, nuestra gente va a ir empeorando, empeorando y mucha gente que no va a llegar. Y yo creo que esta parte es fundamental. Y creo y cuando hablé antes del modelo sanitario y social que queremos, creo que la ciudadanía tiene derecho a participar en el futuro, ¿no? Cómo quiere ser cuidado, si en casa, en una residencia, y que podamos elegir ese modelo. Yo creo que hay que apostar por una atención domiciliaria y más soluciones locales. Esta pandemia nos ha puesto sobre la mesa que lo local es lo que va a acompañar y ayudar a los más vulnerables. Tanto la labor de los ayuntamientos, de la atención comunitaria, de la atención primaria, toda esa labor de continuidad asistencial y de coordinación es fundamental que desarrollemos soluciones locales. En esas soluciones locales de atención domiciliaria, tanto presencial como no presencial, tenemos todo el desarrollo de la tecnología, pero el desarrollo de la tecnología conlleva un desarrollo de historia clínica y de sistemas compartidos. Quiero decir, esto no está integrado, lo sanitario con lo social. ¿Cómo vamos a aportar soluciones en la distancia de atención domiciliaria o de otro tipo de atención cuando no tenemos la foto completa de la persona, ¿no? Y no solo en el ámbito sanitario, sino de la persona en su conjunto. Cuando hablamos de un sistema de asistencia sanitaria y social atendiendo a la persona, requiere de estos dos ámbitos que en este momento en muchos sitios no está integrado, y esto al final es una carencia para el servicio, pero también un tema de seguridad para los pacientes. Si me permites, yo contestando a la pregunta, potenciar la atención domiciliaria para disminuir la demanda de residencias, está muy bien, hay que potenciar la atención domiciliaria, pero la experiencia de todos los otros países que la potencian nos dice que no acabas disminuyendo la necesidad de residencias. Al final lo que hay es el concepto de la atención continuada. Cuando una persona empieza a ser dependiente, lo primero que hay que hacer es ayudarle a que adapte su domicilio y tenga teleasistencia. Cuando empieza a tener más necesidad, que pueda tener a su servicio atención domiciliaria. Un poco más, que pueda asistir a un centro de día. Si hacemos todo esto, solo llegan a ir a las residencias los que de verdad necesitan residencia y además, y si ya queremos sacar nota, ponemos una capa de preferencias, que es ir preguntando durante el camino qué prefiere la persona, y hay veces que si no tiene derecho a ayuda pública, ¿qué puede pagar esta persona? Entonces, eso es lo ideal, pero cuando lo han hecho en Holanda, en Suecia o en Dinamarca, han visto que no acaban cerrando residencias, porque lo que sí que acaban es con un triunfo enorme para una sociedad, es que nadie se muere porque se cae al suelo, se rompe la pierna y al cabo de 4 días se muere porque no puede pedir ayuda. Esta persona sigue viva, sigue entre nosotros y sigue pudiendo tener sus servicios. Entonces, es esencial que las personas, el máximo número de personas que quieran y puedan quedarse en sus domicilios teniendo el mejor servicio posible. Pero no nos engañemos, eso no va a hacer que acabemos teniendo menos residencias. Va a ser que tengamos un sistema mejor, más equitativo y como sociedad seamos mejores. Yo creo que es importante potenciar ese continuum asistencial desde el ámbito domiciliario a lo que pueda ser la residencia, pero también la ley de dependencia tiene que flexibilizarse frente a lo que puedan ser otros conceptos habitacionales que ya están encima de la mesa, ¿no? Y aprovechando, creo que en este continuo la imagen de nuevo de la enfermera y la enfermera especialista en geriatría puede ser una oportunidad para que tanto los protocolos, actuaciones, necesidades y cuidados que se van a desarrollar sean siempre bajo ese prisma de expertía de un profesional de los cuidados, ¿no? Bueno, si alguien se anima más a enriquecer este debate, o paso a la siguiente pregunta que nos hacen desde fuera, que es, una enfermera nos pregunta cómo se maneja la gestión de la incontinencia y otras tareas del día a día en estos momentos del COVID-19. No sé, quizá Fernando, igual tienes más percepción de esto. A ver, yo creo que en los centros donde no ha habido COVID la situación ha sido más o menos pareja a lo que teníamos anteriormente. En los centros donde hemos tenido que trabajar, ¿no?, con los EPIs, esto ha restado tiempo de atención, ¿no? Porque la seguridad no solo en ponértelo, en realizar la técnica, sino también luego en quitarte los EPIs, ha llevado su tiempo que en la jornada laboral, pues al final la detraes de otras
opciones, ¿no? Quizás lo que nos ha dejado este periodo COVID es que es necesario trabajar con productos de primera calidad. ¿Qué quiero decir con productos de primera calidad? Que muchas veces las administraciones se van en los concursos al coste económico, ¿no? Y en un segundo plano aparece lo que son las prestaciones de calidad de dichos productos. Bueno, tenemos que asegurarnos productos de calidad, productos que disminuyan los cambios o que durante cambio y cambio haya un buen control de lo que puedan ser orina-heces, ¿no? Y además un cuidado de la piel, ¿no? Porque sí es una realidad que en este periodo, como algún estudio ya empieza a destapar y a poner encima de la mesa, ha habido un aumento de las lesiones ligadas a la dependencia, ¿no? Lo que puedan ser úlceras por presión, dermatitis asociadas a la incontinencia, lesiones por humedad, entre otras, ¿no? Bueno, pues tenemos que aquilatar, ¿no?, lo que puedan ser tiempos, materiales y ajustarlo a un cuidado adecuado de la persona mayor, ¿no? Por eso, importante o lección aprendida es que los materiales con los que tengamos que trabajar sean materiales no solo seguros, sino de calidad y de prestaciones que nos permitan cuidar con eficiencia la piel de nuestros mayores. A mí este producto, sobre los productos sobre incontinencia, me hace recordar precisamente la pregunta anterior de la gente que vive en su casa. Desde luego, lo de las residencias ha sido, en fin, no sé cómo calibrarlo, masacre. De 380.000, a lo mejor ahora han pasado 340.000 personas. Eso es una masacre, ¿eh? Bueno, pero me ha preocupado muchísimo la gente que vive sola en casa, porque claro, son 300 y pico mil personas las de residencias, en casa de vivir 2 millones y pico. Luego hay otras 6 millones, o lo que sea, que viven en pareja, acompañados, que digamos que es mi caso, me preocupa menos. Pero claro, yo he pensado, esa gente que vive sola en sus casas, ¿cómo ha pasado 3 meses? Ya sabéis que en un periodo que fue menos de un mes, solo en Madrid aparecieron 200 personas muertas, abandonadas. Solo en Madrid, o sea, multipliquémoslo y multipliquemos por todo el periodo, abandonadas. Y dice, bueno, no, hombre, naturalmente la gente que está en sus domicilios, que vive sola, pues está controlada. Bueno, esas personas no debían estar controladas por nadie, absolutamente, ¿eh? Entonces, el que no exista gestores del caso de las personas que viven solas en su casa, hemos estado hablando ahora antes de necesidad de enfermeras, etcétera. Fijaros la cantidad de personal que hace falta para tener un control real de lo que pasa a las personas mayores, abandonadas, que mueren solas. Claro, el tema de la incontinencia, pues no quiere decir que habrá pasado a miles, centenares de miles de personas en sus casas que a lo mejor no les llegaban los absorbentes de continencia. ¿Cuál habrá sido su situación higiénica? Bueno, no quiero dramatizar, pero quiero decir que las personas mayores eso lo vivimos muy de dentro, y nos ha preocupado más todavía, porque eso estaba siempre al aire, lo de las residencias, nos ha preocupado lo que estaba más oculto, que eran los millones de personas que viven solas, muchas de ellas abandonadas. Y tú te has referido antes, Karina, pues a todos los efectos secundarios que tiene este confinamiento para las personas mayores, tremendo, ¿eh? Bueno, pues a mí eso, y creo que a todas las personas mayores, y sobre todo los que somos activistas de las personas mayores, es uno de los temas que más nos preocupa y que además creemos que tiene que estar resuelto. Y aquí también, ¿verdad?, seguramente es financiación, ¿eh? Hace falta poner más gestores de caso detrás de las personas que viven solas. Muy bien. Josep, no sé si quieres intervenir. Yo, bueno, si me permitís, solo por una cosa que repito mucho y hoy no he dicho, es que hay un geriatra estadounidense que se llama Bill Thomas, fue el creador del proyecto EDEN, nos decía que antes de la pandemia lo que mataba a las personas mayores en sus casas y en las residencias son las 3 plagas, que la soledad, el aburrimiento y el sentimiento de inutilidad. Debemos pensar que esas 3 plagas han seguido matando a gente.
Y yo he hecho un pequeño vídeo que se llama Doña Beatriz no entiende nada, que lo he puesto en YouTube, para explicar cómo vive una persona en una residencia, el confinamiento en una habitación y cuando esta persona además tiene que cambiar 3 o 4 veces de habitación sin que nadie le pregunte nada, con algo de deterioro cognitivo y llevando 3 meses sin verle la cara completa a nadie. En muchos casos hay personas así que se les ha tenido que dar medicación. ¿Por qué? Porque sencillamente decían, es que ahora es agresivo, ahora es violento, ahora está... Entonces, nos estamos dejando una parte que yo no soy una autoridad para hablar de ella, pero cuando venga la próxima pandemia, si es que viene, esperemos que no, tendremos que preguntarle a la gente, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué riesgo está dispuesto a asumir a cambio de la calidad de vida? Hay un estudio que han hecho en Francia sobre las muertes ocasionadas por el confinamiento en una habitación, porque dicen que cuando la persona se confina dentro de una habitación, dentro de una residencia, come peor, no hace ejercicio, tiene problemas de circulación dental y aumenta la posibilidad de morir. Entonces, estamos diciendo, sobre todo hay que salvar la vida de las personas. Yo creo sí, pero casi al mismo nivel hay que poner lo que cada persona quiere. Y hay que decir, como mínimo, dentro de esta ecuación, hay que poner una incógnita que es la preferencia de la persona, porque si yo estoy en mi casa, me podrán multar si salgo, pero yo puedo tomar unas ciertas decisiones y en las residencias lo que sí que hemos visto es que los protocolos que se han ido aplicando, que casi todos han venido desde la administración y con una finalidad loable, que es salvar vida, pero nadie nos hemos preocupado en saber, oye, ¿qué quiere esta persona? Y hay residencias que estaban caminando por el camino de la atención centrada en la persona y que de repente han dado pasos atrás, incluso residencias que han vuelto a utilizar contenciones cuando ya no utilizaban contenciones porque los protocolos de confinamiento les obligaban a hacer unas cosas que no era lo que ellos querían hacer y sabían que no es lo que una persona querría. Entonces, de cara al futuro, tenemos que meter en la ecuación lo que quiere la persona, que no sea que por salvarle la vida le acabemos matando de otra forma, con toda la buena voluntad, pero que acabe muriendo por otra causa. Y dicho esto, también, hablar a toro pasado, ahora, cuando ya no está la crisis como estaba hace 3 meses, confieso, a mí me es mucho más fácil decir lo que tendría que haber hecho hace 3 meses, pero hablaba cada día con directores de residencias y hay que decir, estaban sobrepasados por la realidad. Y hay una cosa que tampoco se está diciendo mucho, que es el consumo humano que supone que una persona a la que tú cuidas, que sabes su nombre, sabes lo que le gusta, conoces a sus familiares, se te muera casi de un día para otro. Esto es una cosa que me están diciendo que hay cuidadores que están teniendo estrés postraumático ahora a causa de lo que han vivido durante los meses de abril. Y por último, y muy rápido, todos estamos diciendo que todos los profesionales han actuado bien. Y yo diría, no, algunos profesionales han actuado de forma extraordinaria, la mayor parte lo ha hecho bien y hay un grupo muy pequeño que se pusieron de baja llamando por teléfono a un sitio sin de verdad tener que necesitar la baja laboral. Algunos por miedo y otros por no. Entonces, si queremos afrontar bien la próxima plaga, también tenemos que afrontar los recursos humanos. Hay que ver muy bien cuando alguien está de baja, si ya no necesita estar de baja, agilizar que pueda volver al puesto de trabajo. Y durante esta pandemia, esto ha sido otro de los problemas que hemos tenido, que hay gente que estaba de baja, incluso los que querían volver a trabajar, no les daban el alta, si no les hacían un PCR, no había PCRs en ese momento, y esto ha sido otro de los matices que hay que resolver de cara a la próxima, deseando que no venga. Aurelio, yo no sé si quieres intervenir, que te echamos de menos, que hace unos minutos que no sabemos de ti. No, pues vamos, estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho, ¿eh? Es decir, que al final tenemos que satisfacer la demanda de lo que nos está requiriendo las necesidades de las personas mayores y dependientes. Decíamos, atención domiciliaria, eso no es óbice para que se creen servicios en centros de día y en las residencias. Es cierto que el 85% de las personas a la pregunta ¿dónde le gustaría envejecer? Dice que en su casa. Tenemos que dar ese servicio y tenemos que potenciar para que cuando ya no sea posible dárselo en su casa, se sientan como en su casa en el cohousing, en pisos tutelados o en residencias que sean más afables, que sean verdaderos hogares para vivir. El tema, lo que no podemos es tampoco exigirle a la residencia que sean centros médicos, porque
hospitales, porque nadie quiere vivir en un hospital. Tienen que tener los recursos, pero lo más importante es que se sientan cómodos y se sientan pues acompañados y pues en un entorno como el que han vivido en su hogar hasta los últimos días de su vida. Bueno, Karina, yo te veo que estás ahí tomando nota. Seguro que nos quieres contar algo respecto a este tema también. Bueno, yo creo que necesitamos un sistema proactivo, ¿no? Que al final tenga identificado a las personas vulnerables y que de un día para otro seamos capaces de detectar qué personas están solas y cuáles están las carencias o en qué situaciones están esas personas para que los profesionales puedan actuar de una manera más eficiente. Creo que eso es fundamental, eso no está en los sistemas y nosotros siempre estamos velando porque la cronicidad se tenga en cuenta. Cuando hablamos, que antes hablabais de baremos de dependencia y de discapacidad, no están al día. Quiero decir, o revisamos los baremos de discapacidad y dependencia y los ponemos en la situación de salud que tenemos en este momento y se adecúen a las necesidades de las personas, hay muchísima gente que no está cubierta ni por discapacidad ni por dependencia y está sin servicios sociales y en una situación totalmente, la verdad, lamentable. Nosotros creemos que hemos tenido varios problemas. Nosotros hemos hecho un estudio hace poco sobre la situación y un 80% de los pacientes crónicos no accedieron a su medicación. Ahora tenemos un problema de creer otra vez en el sistema porque tienen miedo a tomarse la medicación, a acudir al sistema, están rechazando citas. Tenemos que recuperar esa confianza y necesitamos también una salud pública que esté enfocada en prevención secundaria y terciaria. Quiere decir que no esté enfocada solo en los sanos, sino en personas pues, que estén ya enfermas o que tengan cierta edad y poder dar mensajes más accesibles y más preparados para ellos, que tienen el derecho a ser informados. Quiero decir, tienen el derecho de conocer cómo corresponsabilizarse, cómo cuidarse mejor, cómo hacer campañas más directas. Ahora viene la campaña de vacunación y espero que se tenga en cuenta todo esto y que se dé la importancia que tiene. Y bueno, y cómo protegerse ellos mejor para que salgan a la calle y vuelvan a socializar. Esto es muy importante, porque si no vamos a tener un problema que está creciendo en las casas de una manera invisible y si viene otra oleada volvemos a estar en la misma situación. Muy bien, bueno, son ya las... Pasamos, no digo la hora porque aunque estemos en directo esto nos pueden ver en diferido, pero lo cierto es que pasamos 12 minutos ya de la hora y bueno, pues no quiero pues comprometer más vuestras agendas. Entonces, si os parece, pues vamos a terminar y vamos a hacerlo, pues yo os quería pedir de alguna manera que cada uno de vosotros nos deis un poco, pues 2, 3, 4 claves de pues cuáles son los deberes o qué es lo que tiene que hacer el sistema sociosanitario de cara a que pues en un futuro inmediato o un futuro a medio plazo no vuelva a ocurrir una tragedia como la que hemos tenido ahora, ¿no? Empezamos, si os parece, por los pacientes y los mayores, por Karina y Eduardo, y luego pasamos a los super especialistas como sois Josep, Fernando y Aurelio. Eduardo, por ejemplo, ¿te animas a empezar tú con tus conclusiones? Eduardo, tienes que activarte el micro. Es que soy muy mayor, ¿eh? No, bueno, son cosas que quiero decir, bueno, que yo he disfrutado mucho de este debate y además he aprendido mucho, por supuesto. Bueno, pues ya no me acuerdo exactamente la pregunta, pero supongo que era un poco del resumen de lo que hemos visto, ¿no? Y dice, bueno, a mí realmente una de las cosas que más me preocupa es el rebrote. Estamos viendo que hasta puede venir y se puede anticiparse el rebote. Y si estamos preparados, porque claro, lo primero es que hay que aprender de las cosas que se han hecho mal. Y lo primero dice, bueno, siempre hay que mirar al futuro. No, o sea, hay que mirar al futuro, pero sabiendo el terreno que pisas. Hay que decir, aquí lo hemos hecho mal y hemos cometido muchos errores. Y yo sigo viendo que se siguen cometiendo muchísimos errores a nivel general. Quiero decir, aquellos países que tuvieron un éxito enorme, Corea del Sur, Taiwán, etcétera. No decirlo eso. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, primero, inmediatez. Cerraron las fronteras. Aquí no pasa nadie de China, etcétera. Aquí estaban pasando los fans, los tifosi de Italia la misma semana casi en que se tuvo que cerrar, cuando íbamos con una semana o casi 10 días de anticipación de los otros, dejando entrar y salir la gente que estaba absolutamente contaminada. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Cerrar. ¿Qué es lo que dice la Comunidad de Madrid? Por favor,
contrólenme el aeropuerto. ¿Qué es lo que dice Baleares? Contrólenme el aeropuerto. ¿Qué es lo que dice Cantabria? Contrólenme el aeropuerto. Porque están llegando. Muchas de las cosas que están llegando, muchos de los contagios vienen de fuera. Y dice, por favor, si lo único que pedimos es que me hagan un CRD no aquí, sino cuando vengan. Y dicen, hombre, es que eso impide, no, que va. Cuando vas a un país y te dicen una vacuna, te ponen la vacuna si es que quieres ir al país. Es una tontería, esa objeción. Bueno, pues sigue pasando. Vienen 20.000 temporeros, nadie se preocupa de cómo vienen y que llegan. Bueno, si es que hasta los que vienen en pateras ya llegan contaminados, por favor. Si es que no hay control de fronteras en este país. Bueno, segundo, el tema de los rastreadores. La segunda cosa que hicieron Corea y todos estos era, desde el primer momento, la famosa triada. Dice, hacer tests, controlar la gente que está mal, aislarla, y los que están bien, no, a eso no se les aísla. Les obligó a ir con una mascarilla y tener la distancia. Bueno, afortunadamente la mascarilla parece que se está imponiendo ya, ¿eh? Los jóvenes todavía les cuesta más. Los mayores, bueno, los mayores estamos aterrorizados y la llevamos. Pero el rastreo, están pidiendo todas las comunidades más rastreadores y están saliendo los rebrotes y no se controlan bien. Y digo, bueno, pero si estos son los errores que debían haber, las cosas que se debían haber hecho en febrero y en marzo. Bueno, quiero decir, para terminar, porque si no, naturalmente esto puede ser muy, muy largo, que me preocupa mucho los rebrotes y que no se tomen acciones que ya se deberían estar perfectamente en nuestras mentes y en nuestra forma de actuar, especialmente de las autoridades. Y las personas mayores vamos a ser los máximos cumplidores. A nosotros no nos tienen que decir que tenemos que tener cuidado. Nosotros no vamos a sitios cerrados, estamos con la mascarilla, por supuesto. Los primeros que hemos cogido miedo, si estamos aterrorizados. Pero el resto de la población todavía, con esa famosa cosa de que no hay que preocuparse demasiado, pues veo que falta. Y los rebrotes están aumentando y están aumentando en algunos sitios exponencialmente. Y eso, perdonad, es lo que me preocupa. A ver si no aprendemos de los errores, porque lo que estamos diciendo es que, como ya estamos mucho mejor preparados, pues no va a ocurrir nada. Espero que no va a ocurrir nada, porque el virus parece que está perdiendo virulencia y parece que la gente ya no va a las UCIs. ¿Os habéis dado cuenta que las UCIs ya prácticamente no entra y morirse, pues ya empiezan a ser ocasionales, Y entonces, o sea, y todo el mundo, los jóvenes, etcétera, lo que están contagiándose, pues parece que no pasa nada y que es una gripe. Ojo los jóvenes, porque no se sabe nada todavía de este virus. A ver si dentro de 30 o 40 años esa gripe tan banal que tienes ahora resulta que te ha fastidiado los pulmones cuando seas mayor. Bueno, hay que meter miedo a la gente, porque eso de que nos alarmen es una tontería. Hay que meter miedo a la gente, como lo tenemos los mayores y estamos preocupados. Sí, absolutamente. Bueno, muchas gracias. Marina, tus conclusiones. Mis conclusiones somos que hemos entrado en una crisis sanitaria, social y económica, que ahora más que nunca tenemos que contemplar un pacto de Estado, un compromiso político por parte de todos de cuidar a los más vulnerables y que hay que desarrollar un sistema sanitario y social centrado en la cronicidad, que tenga en cuenta la continuidad existencial como un modelo vital para nosotros y un plan a corto plazo en el que se generan espacios no COVID en las comunidades autónomas que no nos paren otra vez la asistencia sanitaria y ya que tenemos detectado quiénes somos los más vulnerables, que lo cuidemos entre todos mejor. Para nosotros será difícil entender otro parón del sistema y muy poco justificable por parte de las autoridades sanitarias y sociales. Aurelio López Baraja. Sí. Hay un dicho que dice que en la vida unas veces se gana y otras se aprende. Creo que en la primera fase de esta pandemia hemos perdido la vida de miles de personas que no tenían que fallecer, por lo que debemos de aprender para que esto. Por esta razón, para finalizar, yo me quedo con las lecciones aprendidas y creo que tenemos que luchar más por las oportunidades que tenemos que por las amenazas. En este sentido, primero, teníamos un sistema sociosanitario que era reconocido internacionalmente como de calidad. Muchas personas vienen a España a jubilarse o a curarse. No podemos permitir que las malas cifras de la pandemia nos hagan perder esa imagen que tantos años y esfuerzo nos ha costado ganar. La reputación se tarda mucho tiempo en ganarla y poco tiempo en perderla. Ahora tenemos la oportunidad de conquistar la buena imagen y reputación de nuestro sistema sociosanitario y de atraer turismo sociosanitario y, por tanto, economía y empleo. En segundo lugar, creo que tenemos muchos profesionales cualificados, desde médicos, enfermeros y otro personal sociosanitario. Es verdad que todavía falta
por formar a un buen número de gerocultores o auxiliares de SAT y personal de asistencia, pero no podemos permitirnos que se nos vayan estos profesionales porque no se les reconoce su trabajo por las condiciones salariales que actualmente se les ofrecen. Por esta razón, tenemos la oportunidad de reconocer y dignificar a los profesionales sociosanitarios y eso pasa por retribuirles correctamente. Tercero, el sector sociosanitario es un nicho de empleo actual y de futuro y además no deslocalizable, por lo que debemos de hacerlo atractivo para los propios españoles ante los problemas de paro que tenemos y que se van a agudizar en el corto y medio plazo. Tenemos la oportunidad de crear empleo y nuestros mayores se merecen un servicio de calidad, por lo que la atención a la dependencia ha de tener presupuesto que sea sostenible en el tiempo. Todos debemos de planificar y contribuir a la financiación del mismo. Hace falta crear la cultura de la prevención en lugar de la improvisación. En este sentido, tenemos la oportunidad de construir un sistema de atención a la dependencia sostenible y de calidad. Y por último, para conseguir esto, es necesario una mayor coordinación entre el sistema asistencial y sanitario, así como entre las diferentes administraciones locales, autonómicas y estatales, como también entre el sector público y privado que damos servicio al sector de la dependencia, junto con la participación de todas las asociaciones de mayores y pacientes. Por eso tenemos la oportunidad de mejorar la imagen de una mayor coordinación entre todos estos agentes implicados. Josep de Martí, por favor, tus conclusiones. Yo como me parece que he hablado mucho y repetiría algo que ya he dicho, solamente empecemos. Humildad y paciencia. Todavía no entendemos todo lo que ha pasado, todas las relaciones posibles y las causas y cómo lo podemos evitar. O sea, primero humildad y paciencia. Después, acelerar, poner el pie en el acelerador en los 3 cambios que teníamos en marcha y que estábamos hablando en febrero en Madrid en un congreso antes de que empezase todo esto. Es gestión de talento. Tenemos que atraer a talento a nuestro sector y eso quiere decir mejores condiciones laborales. Tenemos que ir en camino de la atención centrada en la persona, lo cual quiere decir apostar porque la gente viva en residencias en pequeñas unidades de convivencia, que ahora hemos visto que además son buenas si hay pandemia, pero también se ha visto en modelos comparados, que es lo que más hace que sea un aspecto hogar. Coordinación sociosanitaria, incrementarla, como se ha dicho. Todo esto quiere decir que aquí hay que apostar económicamente, que hay que ver qué es estratégico, que no es tirar el dinero, que es una inversión que genera muchos puestos de trabajo. Y por último, una última reflexión que es, hemos pasado la pandemia sin casi nuevas tecnologías. Muy pocas residencias, por no decir ninguna, todos los residentes llevaban un brazalete que midiese la temperatura constantemente o midiese otras cosas. Cuando te vas a Singapur o a Hong Kong, esto es algo que tienen más introducido que nosotros. La próxima pandemia, si viene dentro de 5 o 10 años, vendrá con un mundo en el que el 5G estará actualizado, el Internet de las cosas estará actualizado y tenemos que empezar a abrir el debate. ¿Cómo se pueden monitorizar? ¿Cómo se pueden obtener muchos datos de las personas para detectar la próxima pandemia antes de que llegue? Y sobre todo, ¿cuáles son las implicaciones éticas que hay y qué barreras hay que poner para que esta ventaja que puede ser la prevención no se convierta en un abuso autoritario? Esto es un tema que no hemos tratado, no tocaba. Pero si hablamos del futuro hay que hablar de nuevas tecnologías, hay que hablar de control, hay que hablar de monitorización, pero sin olvidar que siempre conlleva riesgos autoritarios y quién maneja los datos y qué hará después con los datos. Lo dejo aquí, pero creo que no podemos olvidarnos de este tema. Muchísimas gracias, Josep. Y he dejado para el final a Fernando para que haya un cierre enfermero en un webinar enfermero. Y ya voy a aprovechar tus conclusiones, si me lo permites, para plantearte 2 preguntas que nos llegan a última hora de un medio de comunicación nacional, que además en este caso pues tú eres la persona más adecuada para contestarlas. La primera pregunta es si existen ratios de enfermería geriátrica en España, si hay cifras de cuáles son las ratios de enfermeras geriátricas en España, en todo el país. Y si existe un modelo de asistencia de calidad, es decir, una especie de estándar que debería cumplirse. Y a la vez también nos pregunta este medio si existen muchas diferencias desde el punto de vista laboral entre las enfermeras que trabajan en una residencia pública y privada. Perdóname el asalto a mano armada que te hago en el último momento, pero creo que es muy interesante responder pues, para que tengamos una mayor repercusión en prensa también en este debate, que está muy bien.
Si me olvido de alguna, recuérdamela, por favor, Íñigo. No tenemos un estándar de calidad homogéneo para toda España. Las comunidades autónomas, a través de los decretos de servicios sociales, son las que marcan los ratios de enfermeras dentro del ámbito residencial, con lo cual en cada comunidad autónoma vamos a tener distintos ratios. Y como enfermera geriátrica no hay el perfil creado en ninguna comunidad autónoma, ni en salud ni en servicios sociales. Esto debe ser un elemento a tener en cuenta, ¿no? Y luego ya como dos reflexiones, ¿no? Una mirando hacia atrás, si me lo permitís, Íñigo, que es reconocer... No te oigo, Íñigo. Estás diciéndome algo, pero no te oigo. Sí, nos faltaba una pregunta por responder a este compañero periodista, que es si existen muchas diferencias desde el punto de vista laboral entre las enfermeras que trabajan en residencias públicas y privadas. Y perdóname la interrupción. Sí, nada, son dos convenios diferentes y sobre todo las condiciones no tanto laborales, pero sí salariales, son donde más diferencias existen. Pero estamos hablando de mucho dinero. Ya, perdóname porque es la siguiente pregunta que me van a hacer. Pues así a grosso modo, y con el riesgo de equivocarme, pues entre 300 y 400 euros mes. Vale. Te dejo con tus reflexiones y perdóname. Nada, mirar hacia atrás, ¿no? Mirar hacia atrás, que es reconocer y agradecer la labor que todos los profesionales y todas las personas que trabajan en los centros sociosanitarios han realizado durante esta crisis. Realmente ha sido encomiable y es de merecido respeto el reconocerlo, ¿no? Y luego una reflexión hacia adelante, ¿no? Que sería ese objetivo vital, ¿no? Ese objetivo que nos va a permitir funcionar o dar una buena atención, ¿no? Y si hablamos de atención y de cuidado de los mayores, tenemos que, bien con COVID o sin COVID, bien con brote o sin rebrote, ¿no? Tenemos que pensar y apostar por la imagen de la enfermera en todo el ámbito sociosanitario. Y más aún, si cabe, si me lo permitís, poder potenciar lo que es la figura de la enfermera especialista en enfermería geriátrica como valor añadido a nuestro cuidado de las personas mayores, en cualquiera de los ámbitos de salud, tanto especializada, primaria, como el ámbito sociosanitario. Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias. Con estas conclusiones de nuestros ponentes nos quedamos. Yo creo que ha sido un debate enormemente enriquecedor. A mí de verdad que se me ha pasado en un suspiro. Estas casi 2 horas. Estamos a punto de llegar a las 2 horas. Pediros perdón porque vuestras agendas son apretadas y aún así pues hemos superado la hora y media de vuestro tiempo que os habíamos pedido. Dar las gracias a Indas, que es nuestro colaborador en este webinar en concreto, porque bueno, pues gracias a ellos pues estamos aquí y hemos podido desarrollar toda esta tecnología. Y bueno, pues felicitaros por vuestras intervenciones, que creo que han sido muy interesantes. Creo que yo personalmente, aunque no soy enfermero, soy periodista, he aprendido un montón de todo lo que nos habéis ido contando. Creo que tener esta visión de cada uno de vosotros ha hecho posible que tengamos un mapa mucho más claro y mucho más amplio de qué es lo que ha ocurrido y de cómo se pueden evitar los errores que hemos podido llegar a cometer y de cuáles las circunstancias en las que estamos viviendo todavía, donde no hay todavía cifras, ni datos, ni información sobre muchos de los fallecimientos y de las causas de fallecimientos y de los por qué. Y bueno, pues espero que tengamos oportunidad de celebrar otro debate de estos. Ojalá que sea presencial y podamos hacerlo en nuestro plató de televisión. Y si no, pues donde sea, porque siempre es un placer teneros aquí a los 5. Muchísimas gracias por todo y bueno, pues hasta pronto, hasta muy pronto. Y a los espectadores y a los asistentes, pues lo mismo. Gracias por su atención, gracias por haber estado ahí. Y decirles que pueden disponer de un certificado
de asistencia a este webinar, que recibirán un email de la misma dirección donde han recibido el link para poder asistir hoy y tener desde sus ordenadores, desde sus teléfonos móviles, desde sus tablets, ¿no? Y que, bueno, pues recibirán ese email donde, pues con pinchar se les enviará el certificado, y si no lo reciben, porque miren en su carpeta de spam o se pongan en contacto con nosotros. Muchas gracias a todos y hasta muy pronto. Gracias.